pues muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Javier Romualdo, corresponsal de Agencia F aquí en Los Ángeles, donde evidentemente seguimos al día mucho el cine iberoamericano aquí en Los Ángeles. Y hoy, para hablar en este ciclo que está comenzando GEDA sobre mujeres en el mundo del cine, nos acompañan tres productoras para hablar de su experiencia en una vertiente a veces poco pública y poco conocida como es la producción de películas. Ellas son Ana Menéndez, que es la productora de Bent, que ha trabajado con estudios como Sony, como Warner, como EMI, y además también ha trabajado en spots publicitarios y tiene una experiencia variada en el mundo de la creación audiovisual. También con nosotros está Hanna Díaz, es una de las productoras de La Camarista, que fue la película nominada por México para los premios Oscar del año 2020, corrígeme si me equivoco. Correcto. Correcto. Y también ha trabajado en trabajos audiovisuales para músicos como Bunbury, como Rosalía o como la Santa Cecilia. Y a su lado también nos acompaña, bueno, a su lado virtualmente, evidentemente, nos acompaña Lisa Lleras, que también es una de las cofundadoras de La Panda y que una productora audiovisual que ha tenido varios trabajos y además uno de los más recientes que se presentó aquí fue The Chain, si no me suena bien, en Los Ángeles. Sí. Perfecto. Pues lo primero que quiero saber con vosotras es, este año marcado en los últimos premios Oscar un hito histórico, el hecho de que una segunda mujer directora fuera nominada. Bueno, hubiera dos directoras nominadas y una mujer directora, Chloe Zhao, ganará el premio por Nomadland, la segunda mujer en la historia que gana el premio a la mejor dirección. No sé vosotras, como personas que trabajan en la industria, cómo habéis vivido esa noticia. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Ana? Yo empiezo yo, vale. Vamos por orden alfabético, si queréis. Perfecto. No, maravilloso, o sea, me parece genial que se empiece a dar crédito a ese nivel a las mujeres. La segunda vez que una mujer gana el premio a mejor directora. Hay mujeres directoras maravillosas en esta industria de entretenimiento, tanto en el mercado latino, que es nuestro mercado materno, como en el mercado internacional. Y bueno, ya es hora y yo muy contenta. No sé qué pensarán mis colegas, chicas. Yo, además de hacerme mucha ilusión que gane una mujer el Oscar, me parece que además era la mejor película, con lo cual yo, como espectadora cinematográfica, yo estaba encantada de que se reconociera una película como esta como mejor película y como mejor directora, pero de la guionista me parece que también fue mujer. Es verdad. Este año, con lo cual estábamos bastante bien representadas, pero es que además las películas eran muy buenas, no era simplemente el mero hecho de ser mujer. Y yo estoy un poco con Elisa, y para mí la cuestión no es tanto quién, o sea, los Oscars han sido este año un año muy raro, ¿no? Un año súper excepcional, y al ser un año tan raro también han sido muy excepcionales las películas que estaban nominadas. Y en cierta manera, como dice Lisa, Nomadland es una película muy, muy poco típica dentro del mercado independiente. O sea, gana el Oscar una película de cine independiente dirigida por una mujer que además es una mujer de color y es una mujer extranjera. Pero me parece que eso es muy significativo. En un año donde no todo se ha podido estrenar ni no todo se ha podido ver, que las pelis relevantes sean películas que están hechas por voces que normalmente excluye el sistema, tiene mucho sentido. Y ha hecho que este año, en un sentido, las películas sean más ricas y más interesantes. O sea, no es solo que ganen, es que las voces de las mujeres me parecen las únicas que van un poco a salvar el cine en este país, cuya calidad en muchos casos es un poco terrible. Que no está muy bien decirlo, pero creo que sí adolece de falta de estar en el mercado en un sitio raro y hay falta de calidad. Y es muy importante las voces de las mujeres para cambiar eso. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que sí que me ha parecido este año que los Oscars han sido un poco, las películas han sido un poco deprimentes, ¿sabes? En general. A ver, yo he visto todas. Inspiring a Young Woman me encantó, que la que ganó el Oscar a Mejor Guión. Me flipó. Nomadland me pareció muy interesante, típica película independiente, completamente diferente, pero por ejemplo no es el tipo de película que a mí me gusta,
¿sabes? Sin embargo, sí que la reconozco como calidad cinematográfica, guión, dirección, cinematografía, increíble, esos paisajes maravillosos. Pero sí que he notado en general que las películas han sido, bueno, la última que vi fue la del padre, la de The Father. No sé si la habéis visto, yo lloré al final con esta película, Anthony Hopkins. Dios mío, qué increíble, os la recomiendo, una pasada. Y en eso que comentabas, Hannah, sobre cómo las mujeres, las historias narradas desde una perspectiva de mujer, sobre todo, pueden dar un impulso a esta industria que está un poco en déficit creativo. ¿Cuál crees que a veces puede ser el problema? ¿La falta o de mujeres que se atreven a intentar sacar adelante una película desde el lado de la producción, o la falta de las empresas por apostar por esas historias? ¿Dónde está el balance? Es que yo tengo como toda la carrera un poco pensando en esto, ¿no? Y la conclusión a la que llego un poco radical. Creo que el problema de esta industria es la falta de ayuda estatal. El problema es la cultura en general. Porque hay determinadas historias, como lo que dice Ana, este año ha sido un cine un poco deprimente. Puede ser. Y hay un tipo de cine que a lo mejor no va a funcionar nunca, por definición, también en taquilla. Y algunas historias que son más arriesgadas no van a funcionar también en taquilla. Y para que esas historias puedan existir en una industria tan complicada como es la industria cinematográfica, si no hay una serie de apoyos y está simplemente regulado por el mercado, hay gente que pereces en el sistema, es muy difícil. Entonces es una batalla muy difícil. Es decir, esa es mi conclusión radical. La conclusión media es que hace falta reestructurar la industria para que una serie de voces tengan más apoyo. Y de ahí creo que es importante y hay esfuerzos que, fíjate que yo creo que este año, después del movimiento del Me Too, en estos 2 últimos años que el feminismo sí que se ha hecho, yo creo, central y un poco mainstream, hay determinados esfuerzos que se han dado frutos dentro de la industria de poner a más mujeres en puestos de relevancia, en hacer un poco lo que se llama la discriminación positiva de cuotas, y creo que lo que ha pasado en los Oscars y las cosas que estamos viendo en otros premios a lo largo del año no son fortuitas. Creo que estos esfuerzos se están dando pie. Pero para que las mujeres tengan total libertad para contar las historias que quieren contar, creo que el cambio en la industria tendría que ser aún más radical. Pero bueno, igual ya eso es el siguiente paso. Lisa, ¿sientes? Estoy muy de acuerdo, sí. Como Hannah y yo trabajamos juntas de vez en cuando también, pues estamos muy de acuerdo. Pero sí, efectivamente yo tengo varios proyectos ahora mismo que tienen directoras mujeres que yo estoy produciendo, y me sigue costando muchísimo financiarlos. Aquí en este país fundamentalmente, en España también, pero no te quiero decir que no se pueda entrar por la puerta. Efectivamente, ahora como existe este momento Me Too, hemos cogido un poquito de carrerilla. Yo creo que a mí no se me atreven a decirme que no antes de preguntar un poco, pero sigo encontrándome muchos nos a películas independientes dirigidas por mujeres que no tengan una carrera antes, que no sean actrices antes, de las que no podamos enseñar nada como muy concreto. Qué interesante, comentabas lo de que a raíz del Me Too, como que ahora percibes como una cierta predisposición a escucharte, aunque sea concederte 2 minutos más de tiempo. Sí, existe mucho en las empresas con las que yo trabajo, por lo menos la intención de trabajar con mujeres. Si finalmente en todos los departamentos, en dirección y en todos los demás departamentos. Entonces, cuando estoy haciendo una película, se escucha que quiero traer directoras de fotografía, directoras de arte, directoras de vestuario, todas las posiciones, asistentes de dirección. Yo siempre lo he intentado, pero siempre te encuentras como que un poco de resistencia. Incluso si el director es hombre, ahora mismo me encuentro mucha menos resistencia a poner en la mesa mujeres en todos los departamentos. No siempre se contrata a todas las mujeres que se traen. Efectivamente
no todas las mujeres son el mejor candidato para un trabajo concreto, ni en dirección ni en ningún otro, pero se están haciendo entrevistas y se las trae a la mesa y se las tiene en cuenta. De momento eso es lo que yo estoy viendo estos últimos años. Interesante. ¿Y Ana, tú tienes también la misma experiencia? Sí, yo intento que en mis proyectos haya un balance. Es verdad que cuando produces un proyecto y cuando juntas a un equipo es todo, y las chicas lo saben, es todo química. O sea, dependiendo de quién sea tu director, directora, ¿sabes? Es crear un poco el equipo alrededor de la energía de esa persona, de la energía del tipo de producción que quieres hacer. Y es mucho, yo creo, intuitivo para nosotras a la hora de crear tus equipos. Definitivamente yo soy partidaria de dar la misma oportunidad a las mujeres que a los hombres, igual que las distintas razas también. ¿Sabes? Yo creo, como decía Elisa, yo creo que yo no voy a necesariamente contratar a una mujer por delante de un hombre solamente porque sea mujer. Igual que no voy a contratar a una persona afroamericana por delante de una persona asiática porque sea afroamericano y ahora mismo el Black Lives Matter esté de moda. Yo creo que para mí es importante, para mis producciones es importante encontrar un balance en cuanto a un balance cultural, un balance de mujer y de hombre, y encontrar a las personas perfectas para ese equipo. Sí que es cierto, yo también, como comentaban, yo también me he encontrado con situaciones en las cuales los estudios tienen mucha más predisposición a contratar a mujeres y a dar oportunidades a mujeres que a lo mejor antes era mucho más difícil. ¿Sabes? Yo precisamente ahora mismo estoy en una situación de la cual no puedo hablar mucho todavía, pero porque he firmado como 4 non-disclosures, pero ya sabemos cómo es eso. Pero, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en una situación, gracias a Dios, en la cual un estudio me ha dado una oportunidad muy grande que antes no me había dado. Y yo sé que es por el hecho de que quieren empezar a abrir esa mente. Entonces, la verdad es que me siento muy afortunada y yo creo que es un poco continuar, como se dice en español, Dios mío, se me va la pinza a veces, ¿eh? Pero como decimos en español, continuar la ola de ayuda, ¿sabes? De ayuda a mujeres y continuar dando esta oportunidad a todas nosotras y a todos ellos que se lo merecen porque trabajan duro por ello. Hay una cosa que está hablando Elisa y que a lo que tú dices, Ana, de la ola, yo también lo llamaría una cadena, ¿no? Sí. En el sentido de que nos tenemos que ayudar unas a otras y tirar unas de otras, ¿no? Y que cuando dices, bueno, yo no contrataría a una mujer sobre un hombre tal y que cual, yo por el contrario sí que creo en la discriminación positiva, en un sentido, pero en un sentido que en cierta manera viene a nivelar. Cuando busco a un director de fotografía, los directores de fotografía a los que tengo acceso, los que me recomiendan, de los que he visto el trabajo, por una serie de desigualdades que son sistémicas, son más hombres. Pasa con los escritores, pasa con los directores, incluso en la compañía que nosotros tenemos, que nuestro mission statement es trabajar con mujeres, cine queer, cine de mujeres, primeras voces. Al final tenemos como 6 largometrajes y en realidad uno de los largos es de mujer. Al final hemos acabado con hombres, porque vamos a los work in progress, miramos proyectos, o sea, a lo que tenemos acceso dentro de una compañía, lo que vemos, lo que es visible, acaba siendo cine la mayoría de hombres. Entonces, para buscar esas nuevas voces de mujer, tenemos que hacer un esfuerzo extra, que a veces, sinceramente, es que no llegamos. Pero creo que es nuestra responsabilidad, si queremos hablar realmente de cambiar un poco, tenemos que hacer ese esfuerzo extra. Porque si no lo hacemos nosotros, debería hacerlo todo el mundo. O sea, todo lo que no sea hacer ese esfuerzo extra es un poco, acaba siendo de boquilla. Y me lo aplico yo a mí. Porque cuesta, es un trabajo adicional. Pero es que no llegamos aquí, o sea, no llegamos al campo de Plainfield, no llegamos, hablamos como imbéciles ya, mezclamos las cosas como idiotas. Es que trabajamos llegamos aquí. Todos con las mismas oportunidades, ni tenemos las mismas oportunidades para llegar. Exacto.
Entonces hay que hacer ese trabajo y, por ejemplo, desde la producción, una cosa que yo creo que sí es nuestra responsabilidad. Hacer ese trabajo para buscar a jefas de equipo. Yo quiero tener una película que sea todo el equipo mujeres. Y es como súper feminista, súper radical. Joder, pero es que están muchas películas que todo el equipo eran hombres. Exactamente. A lo mejor en un momento dado esa es una experiencia que nos viene bien tener. Y cuando ha comentado también Ana antes, el hecho de cómo en un rodaje y en el trabajo audiovisual se requiere de mucha complicidad y mucho entendimiento en los equipos, y cuanto más diverso culturalmente y de género, bueno, cuanta más diversidad existe en el equipo, mejor funciona. Pero tú comentabas, Hanna, lo de que hay muchos proyectos, y es verdad, que se han hecho y que se hacen donde todo el elenco principalmente son hombres a nivel directivo. ¿Os habéis sentido en algún momento como predicadoras en el desierto, como solas en un mundo de hombres en un determinado trabajo? ¿Habéis tenido una experiencia así? Por supuesto. Sí, sí. Claro. Sí, yo por ejemplo llevo mucho tiempo trabajando, ya muchos años, y ha sido una experiencia, una decisión que al principio no era consciente, yo creo, pero que luego la he estado reflexionando y ha sido muy consciente, donde trabajo muy poco en mundo patriarcales, heteronormativos. Trabajo con mujeres, trabajo en mundo queer, trabajo en un mundo diferente. Bueno, diferente, perdón, no es la palabra. Pero trabajo con menos hombres desde hace un tiempo para acá. Y a lo mejor dicho así suena radical, pero es que el espacio, al ir creando un espacio de trabajo donde poder trabajar cómodamente es un poco lo que ha ido surgiendo. Y otra cosa que para mí es importante también desde hace mucho tiempo es trabajar con gente, o sea, esta es una industria muy violenta, muy agresiva en un sentido. Por ejemplo, Elisa y yo como productora hemos trabajado bastante juntas y a mí es una cosa que me gusta mucho, no hacer un proyecto solo, sino hacerlo con una compañera productora, por ejemplo, porque es muy duro. Entonces tener alguien con quien te apoyas te ayuda a evitar eso de lo que tú estás hablando, de sentirte que estás trabajando en un ambiente hostil. Yo no quiero trabajar en un ambiente hostil, en mi día a día. No quiero que ese sea mi día a día. Elisa, ¿compartes lo mismo? Estoy muy de acuerdo, sí, yo de hecho hago esfuerzos para que no me pase, que en mi día a día tenga que lidiar en un entorno hostil, porque es suficiente complicado es ya hacer películas como para tener que lidiar con hombres que no creen en ti. A mí me pasa en general un poco, no solamente hombres, sino hombres mayores, que nosotros en la generación que no están acostumbrados a que haya mujeres en la mesa, pues cuesta un poco más que se abran a ideas nuevas y demás, cuando hombres jóvenes a lo mejor cuesta un poco menos, pero yo desde luego hago muy pocas películas y hay que liarme mucho para que me meta en una película en la que solamente haya hombres como productores a mi lado. Y en ese balance que has comentado, sobre todo ahora, el gusto, la diferencia generacional, a veces como productoras tenéis que llevar un poco una labor en la cual tenéis que entender la parte creativa del proyecto y la parte puramente empresarial del proyecto. Te has comentado ahora, Hanna, que cada vez estás más abierta a proyectos y a rodearte de equipos que transgreden o que se salen un poco de la norma. ¿Cómo conseguís balancear a veces ese riesgo creativo con lo importante de la producción, a veces, que es buscar una financiación? Y el dinero está en manos muchas veces de quien tiene el dinero, de quien lo tiene, es decir, hombre blanco heterosexual, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo hacéis ese balance? Es duro. Es difícil. El dinero está en malas manos. Bueno, es que producir es muy difícil, claro. Es muy difícil y una de las partes que es muy difícil es porque tienes que entender esas dos partes. No sé cuál es la respuesta. Yo creo que hay que tener, o sea, la responsabilidad última de un productor, de una productora, es tener una visión muy grande de un proyecto. Tienes que verla, en realidad yo definiría la producción como eso, ser
el responsable último de una película, entonces la tienes que ver desde arriba y tienes que entender qué espacio va a ocupar dentro de una industria, de una distribución, qué tipo de película tienes entre manos. O sea, no sé cómo resumir cómo se hace, pero creo que balancear esas dos cosas define un poco lo que es el productor. Sí, yo creo que también es mucho la práctica, porque como dice Hanna, es muy difícil. Producir es muy difícil y la gente no tiene ni idea de lo difícil que es. Porque eres en relaciones públicas y a la vez eres un poco como la madre de toda la familia de la película y hay veces que tienes que hacer sacrificios y otras veces tienes que lidiar porque hay mucha gente que tiene pues eso, o sea, con emociones de los demás y yo creo que es la práctica. Y yo siempre decía al principio, porque yo particularmente yo odiaba la producción, eso es lo más gracioso de mi vida, yo lo odiaba con toda mi fuerza en la carrera, era la clase que menos me gustaba y fíjate, al final he acabado siendo productora, una de estas ironías de la vida, pero yo creo que con la práctica y la idea es hacerlo, yo por ejemplo, yo siempre decía, quiero hacer mis errores al principio, quiero cometer mis errores al principio. ¿Sabes? Porque vas aprendiendo y te vas formando y vas creando también tu estilo de producción. Y volviendo a tu pregunta, Javier, yo creo que cada una de nosotras creamos un estilo de producción en función de nuestras vivencias, de lo que vivimos, de los proyectos que aceptamos, de los proyectos que creamos y de las lecciones que vamos aprendiendo. Y también mucho lo que comentaba Hanna de las partnerships que creamos, de las asociaciones que creamos con gente que son similares a nosotros, con gente que nos complementa, que nos inspira. Es una industria muy difícil, es un trabajo muy difícil, pero es un trabajo yo creo que es muy remunerativo, dependiendo también un poco de cuál es tu misión. A mí, por ejemplo, a mí me encanta producir porque para mí producir es crear magia, es hacer magia. Entonces y es un reto. Entonces a mí me encantan los retos, a mí me encanta hacer puzzles y a mí me encanta hacer magia. Entonces, pues yo veo la producción así. Y cuando me vienen con un reto, digo, espera, ¿qué pienso? Voy a hacer mi puzzle mental. Y entonces pienso miro tal, vale, y entonces decido. ¿Sabes? Y es un poco así, seguir mucho tu intuición, seguir tus lecciones y seguir creciendo. Porque al final también una de las cosas que he aprendido so far, como decimos, hablando Spanglish, hasta ahora una de las cosas que he aprendido es que este juego de la producción no va sobre ganar, no va sobre perder. Ganar vamos a ganar, perder vamos a perder. Lo importante es qué he aprendido. Por lo menos para mí es eso. En cada proyecto, qué he aprendido y hacer un balance, ¿sabes? Gane o pierda. Porque siempre hay cosas muy buenas y cosas muy malas, que todo proyecto, o sea, muy malas tampoco, pero lecciones que cada proyecto te trae y cada partnership te trae. No sé, yo lo veo así. No sé cómo lo ven, chicas, ¿cómo lo veis? Sí, estoy muy de acuerdo. Sí, además una de las cosas que aprendemos un poco con la práctica también al hacer películas es que no cualquier financiación es buena financiación para las películas. Hay compañeros de carrera que valen para un proyecto que no valdrían para otro. Necesitas saber un poco qué es lo que quiere un financiador antes de meterte. No porque te vayan a dar 5 millones debes cogerlos para la película, depende. Y es un poco lo que hacemos con práctica, ¿no? Entender las strings que vienen attached. Qué bonito. Entender un poco qué es lo que quiere cada financiador, cada inversor. Y entender qué proyecto necesita qué y un poco entender dónde meter cada deal. ¿Cuál ha sido, ahora que comentaba, el reto o uno de los mayores retos al que os hayáis enfrentado? Cada película es un reto. O sea, cada película te va a destrozar. Es que yo insisto, ser productor es durísimo. Y cada película va a encontrar la forma de en algún momento destrozarte el corazón. Son todos retos. Es que si no sé, en plan anecdótico,
No sé si se os ocurre a vosotros, compañeras, alguna anécdota divertida, pero es que mi sensación es que todas las películas implican millones de retos, cada uno particular. En una película puede ser que la directora tiene una serie de problemas, en otra pues está rodando en medio del COVID, en otra se le cae la financiación, pueden ser a nivel personal y tienen que ver cada reto con las fases, con las cuestiones, por ejemplo, que también mencionaba Ana, ¿no? A veces, o Elisa ahora, a veces encontrar la financiación determinada y puedes tener una financiación y que no funcione, no solamente que se caiga, sino que no funciona, es que el dinero también, aunque parezca mentira, el dinero también tiene personalidad y necesidades que son diferentes y que a veces funcionan para un proyecto y para otros no. Cuando montas el equipo, la química, tener problemas con los directores, o sea, el proceso de acompañar a un director o a una directora en el proceso de hacer un largometraje es muy duro y casi siempre implica cuestiones personales. La distribución de una película, acabas una peli es una maravilla y no eres capaz de ponerla en el mundo. No se estrena en el festival que tú quieres. En cada momento te rompe el corazón la película, pero sigues, persistes. Es muy, muy interesante y desde luego que un estudiante que estuviera estudiando la producción y que quiere ser productor, si te escuchara, se plantearía todo muchísimo. ¿Y qué es lo que os impulsa a veces a seguir adelante con un proyecto después de con tantos obstáculos? ¿De dónde sacáis fuerzas? Yo creo que cabezonería. Mira, yo es que creo que esa es una de las razones por las que hay más, en Estados Unidos es más difícil, pero aún así también hay muchas más mujeres en producción que en cualquier otra, que en otro campo de lo audiovisual, porque para bien y para mal somos muy cabezonas y tenemos una capacidad de sacrificio y de aguante muy gordo. Yo, por ejemplo, ahora hago también más producción ejecutiva, un poco para quitarme de algunas cosas de la producción que son más de machaque, que a mí me cuestan ya. Tiene muchas recompensas y el proceso de hacer una película es hermoso. Como dice Ana, hay magia, hay momentos de magia. Entonces es una combinación de navegarlo con la magia y con los, o sea, los altibajos los vas navegando. Pero requiere mucha resistencia, mucha. Y es que no sé de dónde se saca la fuerza, de que yo qué sé, que nos va la caña. A la marcha. Nos va la marcha. Yo creo que es una mezcla de masoquismo unido a esperanza, unido, es como cuando tienes un bebé, ¿no? A ver, yo no tengo ningún hijo todavía, a lo mejor algún día, pero es como cuando tienes un hijo o una hija, ¿sabes? Lo creas y lo educas y lo sacas al mundo y luego todas las noches rezas para que no se te mate, por Dios, saltando de tejado en tejado. ¿Pero qué hijo esperas tú? No es complicación mental. Las películas son como los hijos. Haciendo balconing. Sí, no sé. A ver, yo creo que también porque hacemos películas que nos gustan. No sé, yo cada película en la que me meto y en cada proyecto, además ya llevamos tiempo. Yo no hago proyectos que no me gusten precisamente por esto. O sea, si cada proyecto vas a estar 2 años con un... O sea, tiene que tener para mí una razón de existir, importante. Que en cierta manera a lo mejor es un poco delusional, o sea, es un poco te autoconvence, pero yo creo en la importancia del cine, en la importancia del arte como sitio de transformación, como punto de encuentro. Entonces cada película en la que me involucro, o incluso en proyectos más pequeños, me quiero creer que son necesarios, que son importantes. Y eso es lo que en última instancia te motiva a seguir para sacarlos adelante. Yo no sería capaz de hacer esto, por ejemplo, solamente por dinero. Aparte de que el cine independiente no da dinero, o sea que ya. Sí, yo estoy de acuerdo, Hanna, estoy de acuerdo contigo. Yo creo para mí los proyectos que yo elijo tienen que ver con mi misión.
Para mí es mi voz y mi misión. ¿Cuál es yo he estado todo este COVID, he estado pensando muchísimo en cuál es mi misión, cuáles son las historias que quiero contar, cuáles son no sé, cuáles son los mensajes que quiero transmitir, ¿sabes? A cuáles le quiero dedicar mi vida y, ¿sabes? Mi talento. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿sabes? Con cuál es tu misión. Sí. Ahora, perdona, te estaba escuchando, pero también estaba pensando en lo que estábamos diciendo. Es fundamental también que tengan sentido las películas a nivel financiero, ¿eh? O sea, esa es parte de nuestro trabajo y a mí me parece también súper importante. O sea, es crucial, es esencial en el trabajo. Pero también entender, bueno, esta historia es necesaria, esta historia es importante, entonces tiene que tener este tipo de presupuestos. O sea, todo lo que montas lo haces también para que tenga una sostenibilidad a nivel económico y financiero, un proyecto, ¿no? Y esa es parte de nuestro trabajo. Y hay gente que considera que las cuestiones que tienen que ver con el dinero son como más frívolas, a menos creativas, pero unido a lo que hablabas antes o lo que preguntabas antes, es que para mí lo financiero y lo creativo en una industria como esta, que es a la vez creativo y industria, van unidos. Tampoco hay dos partes. A mí me parece ese detalle fundamental, porque me parece parte de nuestro trabajo. Cualquier película se puede hacer prácticamente por cualquier presupuesto dentro de, ¿no? Si una película independiente la protagoniza Will Smith, pues se te convierte en una película de 100 millones. Pero nuestro trabajo está en entender el contenido, en entender al director y la historia que quiere contar y un poco entender cómo traer ese mensaje al mundo audiovisual en el que nos movemos. Ahora mismo, gracias a Dios, pues entre unas cosas y otras tenemos muchas posibilidades. Se puede traer una película a cines, se puede traer a plataformas, se puede hacer una película de festivales por menos dinero, se pueden hacer muchas cosas. Entonces parte de nuestro trabajo es entender qué tipo de proyecto tenemos entre manos. Y ahora que nos queda ya muy poco tiempo, probablemente esta es la última pregunta, pero el último asunto que quería tratar justo ahora respecto a lo que comentáis es que estamos ahora mismo como en un punto de inflexión en la industria. Estamos viendo cómo la industria está apostando por una discriminación positiva necesaria para incorporar nuevas voces, nuevas maneras de pensar, nuevas formas también de financiación, pero al mismo tiempo hemos vivido una pandemia del COVID que ha dejado a la industria de manera esquelética, famélica prácticamente, y con la televisión y el streaming ganando paso muchas veces al cine. Para el cine independiente, para el tipo de producciones que hacéis, ¿cómo veis el futuro? ¿Lo veis esperanzador? ¿Lo veis más complicado? ¿Cómo afrontáis los próximos años? Yo creo que estaba en una crisis en el cine independiente desde el 2008, desde la crisis financiera. Hay una crisis que empieza ahí cuando caen los estudios independientes y la mayoría de las empresas de distribución. Producir cine independiente de presupuestos medios empieza a ser muy complicado y financieramente casi imposible. Entonces realmente estamos viviendo un balancing act en la cuerda floja desde entonces. Y lo que está pasando ahora creo que va a cambiar muchas cosas, pero no tengo esa sensación, no tengo una sensación de a partir de ahora todo va a cambiar o tal vez ahora sea imposible hacer lo que venimos haciendo, porque es que lo que venimos haciendo en realidad es imposible desde hace casi una década. Y no lo digo en broma, es que ha salido un reporte ahora de productores independientes en Estados Unidos y realmente es una imposibilidad. No sé, no voy a entrar en eso. Entonces, como desde entonces yo creo que como vivimos en una crisis permanente, lo bueno de las crisis es que realmente nadie sabe lo que hay que hacer. Quien diga que sabe miente, entonces hay mucho espacio también para inventarse cosas. Y en los espacios en los momentos donde uno puede inventarse cosas, pues también hay oportunidades para crear modelos nuevos. Y como a mí eso me interesa, me pone inventarse cosas nuevas, pues no me parece tan mal. Y luego, bueno, pues hay detalles a nivel internacional, streaming, coproducciones. Creo que hay muchas cosas que pueden ser interesantes. Pero sobre todo es que llevamos en crisis una década, entonces
un poco más de lo mismo en otro sentido. Sí, estoy muy de acuerdo con Hannah. Y además, durante el COVID, evidentemente, hacer película independiente ha sido muy difícil porque los gastos de COVID en Estados Unidos son muy significativos. Un 10-15% del presupuesto añadido a un presupuesto de una película independiente es prácticamente imposible de financiar este último año y medio una película independiente, pero estamos muy acostumbrados, efectivamente. Yo veo el futuro con mucha esperanza porque es mi forma de ser y porque trabajo en producción, entonces no hay más manera de ser. Básicamente decir que estoy totalmente de acuerdo con ambas. Yo también me siento estoy de acuerdo con Hannah en el sentido de que hemos estado viviendo una crisis desde el 2008, que comenzó con la huelga de los escritores, de la Unión de Escritores aquí en Estados Unidos, y yo creo que como toda buena crisis, las crisis son buenos momentos para reflexionar quiénes somos, dónde estamos y cómo queremos hacer las cosas. Entonces yo creo que este coronavirus ha sido como el remate del tomate, en el sentido de todos encerrados en nuestra casa a pensar y a reflexionar cómo queremos hacer cine ahora. Entonces, como dice Elisa, yo también me siento muy esperanzada con el futuro, en el sentido de que es momento de probar, que Hannah también decía eso, es momento de probar, es momento de mezclar el cine como lo conocemos con las nuevas tecnologías. El momento de llevar eso al máximo. Y el cine nunca desaparecerá. El cine es algo maravilloso, ir al cine es algo maravilloso que si Dios quiere siempre tendremos ahí con nosotros. Es cierto que las nuevas plataformas están cogiendo territorio y están como encontrando un nuevo hueco dentro de la industria cinematográfica. Y yo creo que nosotros estamos en un buen momento para aprovechar todo eso al máximo, mezclar todas estas tecnologías y entre todos apoyarnos los unos a los otros y entre todos salir juntos de esta crisis, mejores de lo que éramos antes. Con eso nos quedamos. ¿Hannah? Sí, yo quiero añadir una cosa que se me ha quedado en el tintero, porque antes nos has preguntado cuáles han sido experiencias negativas o cuáles... Y hay muchas. O sea, crecer en esta industria es difícil. Y creo que estoy segura que Lisa y Ana comparten que todas hemos tenido experiencias donde nos hemos tragado cosas que ahora con la edad que tenemos miras para atrás y dices, pero ¿cómo aguanté yo eso? ¿Cómo me tuve que disculparme yo por aquello? Como un montón de cosas que con la edad y la experiencia que da la profesión sabríamos, y como mujeres ya más mayores no habríamos aguantado. Y creo que una cosa que para mí es muy inspiradora y muy refrescante es ver a nuevas generaciones de mujeres productoras, chavalas que están produciendo a lo mejor largometrajes con 22 años y que muchas de las cosas que nosotros tenemos que pedir permiso aún o por las que nos disculpábamos, lo tienen clarinete. No, tienen muchísima más seguridad en lo que hacen y en su profesión y creo que en un sentido van a crecer en un ambiente mucho más generoso y menos hostil. Y la verdad es que a mí eso me hace muchísima ilusión y de hecho yo quiero juntarme con ellas todo lo que pueda, porque creo que esa frescura y esa energía es súper positiva y va a dar muchas cosas buenas. Interesante. Una nueva generación y una nueva camada de productoras y de productoras. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y muchas gracias por participar y espero que al menos nos haya servido a todos para aprender un poco más de este negocio tan difícil y de esta parte tan oculta muchas veces de la industria. Muchas gracias. Muchas gracias por tenernos.